noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Como les hemos contado a lo largo de esta emisión, el gobierno logró sacar adelante la reforma laboral en el Senado de la República y por esa razón nos conectamos a esta hora con la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico. Senadora, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes en Noticias Caracol y a todas las personas que nos ven en este momento un gran abrazo. La primera pregunta es, ¿qué tan satisfecha quedó usted con la aprobación de esta reforma laboral? ¿Usted cree que es necesario seguir con el trámite de la consulta? Pues bueno, no, quedamos muy contentos con el resultado y con los puntos que fueron aprobados en la reforma laboral. Es una reforma laboral en nuestro criterio progresista, que en los puntos claves las mayorías del Senado de la República se expresaron favorablemente y por lo tanto podemos decir que le hemos cumplido al pueblo trabajador de Colombia, a aquellas personas que definitivamente estaban soñando con una mejora en sus condiciones laborales. Esta es una reforma que va en ese sentido, que se ajusta mucho al contenido que venía de la Cámara de Representantes y por lo tanto creemos que la conciliación va a ser una conciliación favorable para los trabajadores. Nos queda ese último paso, que es la conciliación, que esperamos pueda hacerse entre hoy y mañana y finalmente poderle dar esa muy buena noticia a Colombia. Como lo decíamos, conversando con distintos colegas de distintas bancadas, pues por supuesto sabíamos que se requería una reforma laboral en nuestro país, una reforma que retornara derechos y bueno, creo que finalmente así fue y así se expresaron las mayorías en el resultado de esta votación. Así que una muy buena noticia para los colombianos. Claro, senador, y es que estábamos escuchando ahorita al procurador Gregorio Hash, quien estaba mencionando que las instituciones están funcionando perfectamente. Es que mire lo que pasó en las últimas horas. El Senado de la República, en su independencia, aprueba una reforma laboral y por otro lado la Corte Constitucional en su independencia pues deja con vida la reforma pensional y le dice venga, corrija Congreso de la República este último debate que se dio en la Cámara de Representantes, pero saque adelante la iniciativa, es decir, no hay un bloqueo institucional como se planteó hace algunos meses. Bueno, yo creo que la presión social ha servido para enviar un mensaje contundente a la sociedad colombiana. Creo que lo que está sucediendo también pone a todo el mundo en el lugar en el que tiene que estar. O sea, estamos en un momento delicado después de lo sucedido con el senador Miguel Uribe, de momentos convulsos y yo creo que eso ha generado una reflexión muy importante al interior de los tres poderes de la nación. Entonces el Congreso de la República se pone en función de cumplirle a la gente. Por el otro lado, las Cortes también toman decisiones importantes como la que acabas de denunciar en relación con la reforma pensional y yo creo que eso también es resultado de la movilización social que hemos vivido todos estos meses donde la ciudadanía ha podido expresarse de manera libre, autónoma, en función de sus distintas posturas, pero hacerlo de manera libre y yo creo que si seguimos por este camino, definitivamente el país entra o podría entrar en una etapa mucho más tranquila, que además ha sido el llamado que yo he hecho y que muchos hemos hecho desde las dirigencias de distintos sectores políticos para que pongamos en el centro de nuestras decisiones a la nación colombiana y a sus gentes. Yo creo que es momento de actuar con muchísima grandeza y yo creo que lo que ha sucedido nos permite avanzar en ese camino. Yo creo que hoy hay buenas noticias y todo va bien. Los adultos mayores, más de 3 millones de adultos mayores en este país que hoy no reciben absolutamente nada, para para julio van a poder recibir por primera vez su bono pensional, su pequeña pensión, que por supuesto no es lo que necesitarían, pero es un avance importantísimo porque estamos hablando de más de 500.000 pesos que van a recibir quienes hoy no reciben absolutamente nada. Hay mejores condiciones laborales para los colombianos y las colombianas, no hay un choque tampoco en el sentido de que se pierdan empleos. Verán ustedes cómo no se pierden empleos, así había sucedido cuando nos decían que si se subía el salario mínimo iba a ser así. Yo considero que va a ser todo lo contrario y yo creo que al final pues el parte en términos sociales puede ser muy importante para la sociedad colombiana. Senadora, uno de los puntos que generaba más atención y al mismo tiempo más polémica era el relacionado con esos contratos de aprendices del SENA. ¿Usted cómo ve que ya los contratos no sean de aprendizaje, sino que sean contratos laborales, cuando algunos empresarios están diciendo que en ese camino ya optarían por contratar profesionales?
Pues yo creo que como bien lo explicó el senador Wilson Arias, hay distintas encuestas que dicen muy claramente que los empresarios no, o sea, que este tipo de sesiones no desestimularía la contratación de los aprendices del SENA. Aquí lo importante, además, y eso pues tendremos que verlo, yo creo que eso no va a suceder, es que por un lado se mejoran las condiciones para los jóvenes de menos recursos, que son aquellos que precisamente van y se forman en el SENA en términos técnicos y tecnológicos, que es una educación profesional en nuestro país, aunque a veces no lo tengamos tan claro, pero técnicos y tecnológicos son parte de la educación profesional de este país, que estos aprendices tendrán un contrato con todas las condiciones laborales, es decir, tendrán sus prestaciones sociales, tendrán sus vacaciones, tendrán su prima, en fin. Bueno, son todas las condiciones laborales y por lo tanto la posibilidad de que ese primer empleo pueda servir para desarrollarse con muchas competencias en toda su vida profesional. Entonces, yo creo que lo que va a suceder es que seguramente los empresarios a lo mejor se animen a avanzar en otro tipo de contratación, es decir, una vez terminan los 2 años de estos contratos que son a término definido, pues luego pueden sencillamente avanzar en la contratación de estos aprendices con su experiencia en distintas competencias. Yo creo que lo que estamos buscando en este momento es una Colombia en crecimiento y hay sectores donde los aprendices del SENA pueden aportar muchísimo en las áreas que más se han desarrollado en este país, como turismo, agricultura, inclusive la transición energética, que de lo que tanto hablamos, el sector de los servicios, y yo creo que ahí los aprendices del SENA pueden aportar muchísimo y hacerlos en condiciones que les permitan asociarse, crear sus propias empresas o vincularse a empresas que ya funcionan y frente a las cuales ellos ya hayan podido realizar algún tipo de trabajo. Sí, señora, pero los gremios insisten en su preocupación frente a varios aspectos, dos de ellos, el aumento de la informalidad, como usted ya lo decía, y también el impacto en la productividad y competitividad. ¿Usted qué cree que va a pasar? Mira, lo que yo creo que va a pasar es que Colombia no viene en una lógica de crecimiento. Nosotros venimos creciendo en sectores muy importantes y yo creo que ese crecimiento se va a mantener. Yo entiendo las preocupaciones de los gremios, pero yo creo que al país hay que darle un parte de tranquilidad. Tenemos la tasa de desempleo más baja de los últimos 10 años. Es más, creo que el pasado mes de mayo tuvimos el mes de mayo con la menor tasa de desempleo de todo el siglo XXI. Y esos son datos, son cifras, y las cifras, pues, digamos, el dato mata relato. También tenemos y a pesar de que nos decían que íbamos a perder 500.000 empleos si se subía el salario mínimo de manera sostenida, como se ha hecho, eso no ha sucedido. Al contrario, ha disminuido el desempleo y los empresarios pues tienen empresas sólidas en este momento. Yo puedo entender los temores, pero yo creo que los datos pues en este momento son contundentes y nos permiten afirmar que nosotros podemos seguir avanzando en una lógica de responsabilidad económica y que al contrario, brindarle mejores condiciones a los trabajadores no va a hacer que las empresas quiebren, todo lo contrario, es más, a mejores condiciones sociales para los trabajadores, para los colombianos y las colombianas, más va a crecer el país porque inclusive aumenta el consumo y eso también beneficia a las empresas. Entonces yo creo que tenemos que tener una mirada también más amplia. Yo entiendo que tenemos distintas posiciones y defendemos distintos modelos en términos económicos, pero yo creo que una convergencia, y eso yo creo que fue lo que se expresó ayer en el Senado de la República, puede permitir que el país siga creciendo, que los colombianos y las colombianas tengan mejores condiciones de vida, poder adquisitivo, un mayor consumo y sectores estratégicos que definitivamente están creciendo y van a seguir creciendo. Claro, senadora, y es que usted dice que se cambió el discurso al interior del Senado y yo creo que esto marcó como un pie de inicio en ese acuerdo nacional. Es que veamos lo que ya sucedió en el Congreso. Se aprobó la paz total, se aprobó, por ejemplo, iniciativas como el Ministerio de la Igualdad, ya se aprobaron básicamente 2 de las 3 grandes reformas sociales, es decir, sí se puede hacer acuerdos bajando el tono. Pues vuelvo y repito, no nos lo pusieron sencillo tampoco, ¿no? Porque aquí podríamos hacer un poco de memoria la forma en la que se hunde la reforma laboral, la forma en la que se tuvo que revivir, la presión social que existió para que se pudiera dar esta discusión, el entorno tan difícil en el que estamos, lo sucedido con el senador Miguel Uribe, lo sucedido en el Valle. Es decir, yo creo que lo que se actuó es conforme a las reflexiones que de manera
inteligente debían hacer los liderazgos políticos y los poderes de la nación, en este caso el Congreso de la República. No es sencillo y no ha sido sencillo lograr que se discutan las reformas sociales, pero lo cierto es que hoy podemos darle esta alegría al país y hoy podemos decirle, si todo va bien en la conciliación, vamos a tener una reforma laboral progresista que retorne derechos y que le permita a los colombianos y a las colombianas, al pueblo trabajador de Colombia, unas mejores condiciones laborales, y verán ustedes que va a ganar la nación colombiana. Así que sí, es un momento para decir que sí se puede, que es posible llegar a acuerdos, llegar a consensos. Ustedes vieron que hubo todo el tiempo una intención por llegar a los acuerdos. Al final, pues estos no se pudieron cerrar, pero aún así las mayorías del Congreso se expresaron de manera favorable, pensando en el pueblo colombiano, y yo espero que eso suceda en la conciliación y que podamos cerrar esta legislatura en términos serenos, tranquilos y con muy buenas noticias para el país. Senadora, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. No, a ustedes, muchísimas gracias.